Aumenta la preocupación por el coronavirus y el director del hospital principal de Wuhan, ¿cómo es? Ay, Wuhan, la ciudad epicentro de la epidemia en China, falleció. Ya ha dejado casi 2,000 muertos en China este virus y cobró la vida de un prominente médico. Seguramente él estaba muy en contacto. Claro. El director de este hospital, el principal centro de atención para los enfermos del COVID-19, murió como consecuencia del patógeno. Ya lo informaron así medios estatales y la Comisión de Salud de la provincia. Este doctor falleció a las 10:30 de la mañana de martes. Hay que recordar que hay una diferencia muy importante de horario. El médico era neurocirujano y es el primer director de una institución médica en morir como resultado de la infección por el coronavirus. Y hay 88 casos más de afectados en el Diamond Princess, el crucero actualmente atracado en Yokohama, y esto lo informó el Ministerio de Salud japonés. Eso eleva el número total de casos del barco a 544 en el barco y 606 en Japón. En Japón están preocupados porque están aumentando rápidamente los casos de enfermos, no solo en el barco, sino sí. Alrededor de 3,600 pasajeros han sido puestos en cuarentena en el barco. De esto que está, ¿cómo se dice? ¿Encallado? No, surto. Desde el 4 de febrero, más de 300 ciudadanos estadounidenses fueron evacuados de la Diamond Princess y trasladados a Estados Unidos durante el fin de semana. Es que tienen la facilidad de que pueda llegar una aeronave, ¿verdad? Sí. Pero también hay cosas curiosas que no nos explicamos porque no hemos vivido una situación así. Detuvo la policía de Hong Kong a 2 de 3 hombres que fueron acusados de haber robado a mano armada este lunes un vehículo que transportaba a un supermercado rollos de papel higiénico. Y es que es uno de los elementos que más han escaseado en los diferentes comercios en Hong Kong. Entonces, como una manera de hacerse de dinero, robaron centenares de rollos de papel higiénico porque se ha convertido en un bien que está escaso. Sí, es que está Hong Kong virtualmente en estado de sitio. Sí, no les están llegando artículos. Muchos suministros. Es que el coronavirus ha afectado muchísimo a una señora, la señora economía de tantos países. Acabo de escuchar cómo uno de los bancos va a reajustar su personal, haciendo a un lado a 35,000 empleados. La señora economía ha sido muy afectada por este coronavirus. Pero Hong Kong vive el caso especial de que la autoridad central de China lo está presionando para que acepte ciertas leyes muy restrictivas de las libertades públicas. Y entonces todo lo que está sucediendo en China todo lo que China se multiplica en Hong Kong. A Hong Kong, pues llega por cuentagotas, ¿no? Y hay manifestaciones, y hay movilizaciones y pintas y todo esto, ¿no? Entonces hay una gran inconformidad en Hong Kong. Y eso ya tenía varios meses, sí, mucho antes del coronavirus. Ya venía desde antes, sí. Y claro, se agudiza porque al estar
tambaleante la economía china afecta los lugares con los cuales tenía un intenso comercio de diferentes bienes y servicios, ¿no? Claro, claro. Qué situación tan difícil, porque además sí hay localidades en China que están totalmente paralizadas, que por las restricciones que hay para evitar mayor contagio, que no les permiten estar en lugares públicos, en algunos lugares ni siquiera a trabajar pueden asistir. Y si dicen, en este país todavía no tenemos coronavirus, pero ya se afectó la economía internacional, eso sí, en todas partes ha habido este eco de ese tal coronavirus que se nos torna ya como en su momento, bueno, de otra manera, pero como cuando nos asustamos con el SIDA, cuando nos asustamos con alguno, aquel HCV que sabe que aquí Calderón hizo dictó unas medidas en las cuales teníamos que andar con cubrebocas y todo estaba restringido. Todo esto va pasando. Ahora estamos en plena economía toda quebrantada por esta situación. Sí, es sorprendente cuando no estamos inmersos en la economía global como son las bolsas internacionales, que cuando empieza este problema se derrumban las bolsas, sobre todo la de China, que es una economía muy fuerte que marca los lineamientos para otros países. Uno de los motores de la economía. Es curioso, en otras ocasiones, supongamos, y lo trágico, tantas muertes y muertes y muertes, eso, ahí está, algo siniestro, y la economía más o menos va adelante. Ahora, curiosamente, allí es donde, así no haya una sola víctima de la pandemia, de todas maneras la economía sí está saliendo muy, muy maltratada. Claro, es de la globalidad. A eso iba, es un problema desde que se globalizó la economía, ¿verdad? Así es. No puede suceder en un país que no suceda en otro. No puede haber un quebranto en este país que no lo sufra también este otro. Estamos globalizados. Ya las fronteras prácticamente no existen. Hay un tránsito absoluto de todo, menos de personas, menos de gente, curiosamente. Se exporta tanto de México a Estados Unidos, pero difícilmente pueden entrar los indocumentados de México a Estados Unidos. Ahí está la globalización. Pero también se da en otro sentido, porque, por ejemplo, nos damos cuenta que un gran número de mexicanos están viviendo en China desde hace muchos años, y lo mismo sucede en Japón o en Europa, en muchos lugares. Digo, claro, el problema de la migración que afecta no solo a México y Estados Unidos, sino a varios países en Europa, pero finalmente, a pesar de las limitaciones, se filtran y pasan, y sigue ese flujo de migrantes en diferentes lugares. Pero es trágico ver la respuesta, por ejemplo, del gobierno italiano ante las miríadas de migrantes, unas medidas muy crueles, mantener a los barcos estacionados fuera de donde pueden descargar a los migrantes.
Es muy duro, pero también pues se entiende en muchos sentidos. Así que está durísima la situación en todos sentidos. Es que cuesta mucho trabajo dar un juicio categórico. Sí. Volvemos a tantas circunstancias. Supongamos que al primer ministro yo le digo, está usted siendo cruel con los migrantes, y me empieza a decir, vea estos documentos, vea esto otro. Y entonces ni modo. Quiero decir que no puede ser tajante, blanco o negro, no puede ser a lo maniqueo, esto es bueno, esto es malo. Es una mezcla tremenda de circunstancias que hacen que países, creo que el más restrictivo a estas alturas, según veo, es Italia. Y luego Alemania y todos. Sí, los italianos han impedido que se acerquen los barcos con migrantes a su costa. Y regrésalos en caliente. Esto España ya dio el gobierno la anuencia para que entran y así salgan. Sácalos en caliente. Es que le temen mucho a la presencia y al aumento en su población de elementos musulmanes negros. Entonces consideran que la propia esencia del país puede desaparecer en un plazo histórico y convertirse todos en repúblicas africanas islámicas. Francia, sobre todo, tiene un miedo terrible de que su población se africanice. Buen trabajo tienen los historiadores. Sí.